Cuando enfrentamos la vida cristiana, ella no está exenta de sufrimientos. El texto que Ignacio nos leyó no dice que el creyente se salve a duras penas, por chiripa, sino que el creyente se salva no ausente de sufrimiento. Cuanto más el sufrimiento que le espera al impío. Hay un texto que normalmente o muchas veces recordamos o se nos recuerda cuando estamos en pruebas, en situaciones, en dificultades, en tentaciones. Es Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Cuando dice ahí Pablo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Muchas veces se toma este texto para decir, Dios no te va a traer una prueba que tú no puedas soportar. Y lo que con esa frase decimos, de alguna manera sacada de contexto, es que Dios sabe tus límites, sabe tu capacidad, sabe tu fuerza. Así que Él va a traer pruebas y tentaciones y situaciones a tu vida al nivel de tu fuerza. Eso no dice el texto. Eso no dice el texto. Eso dice la mitad del texto. La otra parte nos muestra cuál es el nivel que nosotros tenemos, la capacidad que tenemos para soportar la prueba que el Señor trae. Y mira lo que dice ahí el texto. Sino que con la tentación, ¿qué? Proveerá. Así que la fortaleza del creyente es enfrentar toda situación por medio de la provisión que Dios nos da. No en base a nuestra fuerza, nuestra capacidad, sino por medio de la provisión de Dios. Dice, Él proveerá también la ¿qué? La vía de escape o la puerta o la salida a fin de que podáis resistirla. Escucha, no está diciendo que el Señor proveerá que esa prueba termine, sino Él proveerá lo necesario para resistir esa prueba. Y eso no está en la confianza en uno mismo, sino en la gracia suficiente que el Señor nos provee en Cristo. Si no, lee el versículo 12, mira lo que dice. El que cree que está firme, es decir, el que piense, confíe que tiene capacidad en sí mismo para estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Así que cuando estamos en pruebas, situaciones, todo lo que Dios trae en nuestra vida, nuestra dependencia está en la provisión de Dios. No en nuestro concepto de fortaleza personal. No en el pensamiento de que somos capaces por nuestro carácter. Porque ya todo lo que hemos sufrido en la vida nos ha preparado para esto. Eso es centrarse en uno mismo, en la necedad de confiar en nosotros. Cuando somos llamados a confiar en la provisión eficaz que Dios ha provisto por medio de Cristo, por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo. Vamos a meditar en un texto en el Salmo 119 para enfrentar las pruebas para la gloria de Dios con una oración concreta. El título de la predicación es Oración a Dios por su favor para vivir conforme a su palabra. Vamos a leer de nuevo este Salmo. Salmo 119, versículos 17 al 24. Favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Tú reprende a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Quita de mí el oprobio y el desprecio, porque yo guardo tus testimonios. Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos. También tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. El más alto propósito y llamado de Dios para el hombre es vivir para su gloria. Eso es lo que resumiría el propósito de por qué hemos sido creados. Dios creó al hombre y a la mujer para que sean para la gloria de Dios, para que vivan para la gloria de Dios. El hombre ha caído por su pecado a un estado que ha cambiado la gloria del Creador por la gloria de la creación. Dice ahí Romanos 1:25,
que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Esa es la consecuencia del pecado en la humanidad. Los que hemos sido creados para glorificar al que nos creó, hemos cambiado la gloria de nuestro Creador por la gloria de la criatura, de la creación. Así que glorificar a Dios es el propósito que Dios nos ha dado. Y esto se ha renovado en los creyentes. En la tierra ahora mismo no hay nadie que pueda glorificar a Dios al margen de los creyentes. Solo los que han sido salvados por la gracia de Dios en Cristo Jesús, solo por la fe, solo en Cristo, han sido restituidos para este propósito. Solo los creyentes y solo la iglesia pueden glorificar a Dios como el propósito de sus vidas. ¿Y este es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Glorificar a Dios? ¿En qué puesto de tus prioridades está esto en tu vida? ¿Qué propósito tienes cuando te levantas por la mañana? ¿Qué propósito tienes cuando sales de casa? ¿Qué propósito tienes en todo lo que enfrentamos en nuestra vida? Así que si reconocemos como creyentes que la voluntad de Dios es nuestro mandato, nuestra guía y nuestra dirección, entonces en todo aspecto de nuestra vida eso debe notarse. No hay otra razón de ser, hermanos, no hay otro propósito en tu vida que glorificar a Dios como Señor y como Salvador. Exaltarlo, darle gloria, no debe ser solamente los domingos y 2 horas por la mañana. Esa debe ser la característica de nuestra vida. Servirle con alegría, ser para alabanza de su gloria en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en relación a nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros familiares, nuestros vecinos. Escucha, no hay otro llamado mayor para el hombre que glorificar a Dios, que vivir conforme a su voluntad. Y quiero subrayar esto, glorificar a Dios es vivir conforme a su voluntad. Glorificar a Dios no es solamente un sentimiento, que esto lo hago porque quiero glorificar a Dios. Eso son palabras vacías, si no vienen acompañadas del deseo de hacer la voluntad de Dios, en dependencia del Espíritu de su palabra. Así que en esta mañana consideraremos esta estrofa del Salmo 119. Nos enseña cómo debemos orar para vivir una vida que glorifique a Dios haciendo su voluntad. Y es lo que vemos aquí, en el versículo 17 al 24, encontramos una oración de un creyente que pide a Dios el favor para vivir conforme a su voluntad. Esa es la primera frase que encontramos, versículo 17. Favorece a tu siervo. Esta es una oración de un creyente hacia Dios, pidiéndole su favor, su ayuda, su bendición, su guía, su fortaleza. ¿Para qué? Dice el versículo 17, para que viva y guarde tu palabra. Entonces en este párrafo vamos a encontrar 3 aspectos de una oración de aquel que desea vivir para la gloria de Dios conforme a su palabra. 3 aspectos de una oración de aquel que desea vivir para la gloria de Dios conforme a su palabra. La consideración, el clamor y la convicción. Y vamos a ir poco a poco viendo estos puntos. En primer lugar, para vivir una vida que glorifique a Dios conforme a su voluntad, debemos orar teniendo en cuenta una consideración. Observa que la oración del creyente que pide el favor de Dios para vivir conforme a su voluntad requiere una consideración propia correcta. El que ora a Dios pidiendo este favor debe considerarse a sí mismo de una manera correcta. Dependiendo de cómo te considere, así buscarás a Dios o no le buscarás. De la manera en la que consideres cómo eres tú, así será la búsqueda de Dios o esa búsqueda no estará presente en tu vida. Y hay 2 consideraciones propias que deben caracterizarnos como creyentes y la vemos en este testimonio, en esta oración. El autor se considera a sí mismo de 2 formas diferentes, de 2 formas fundamentales. La primera consideración propia que el salmista expresa
y que tú y yo debemos considerarnos a nosotros mismos es como siervos. Míralo ahí en el versículo 17. Favorece ¿a tu qué? A tu siervo. Esta es la consideración que el que ora a Dios, que el creyente tiene acerca de sí mismo. Dice el versículo 23, aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos. Dos repeticiones que este creyente necesita considerarse a sí mismo para buscar el favor de Dios. Esta es la consideración que caracteriza a un creyente que busca al Señor en oración. Una mejor traducción de esa palabra siervo sería la palabra esclavo. No es lo mismo un siervo que un esclavo, ¿verdad? Tenemos un concepto negativo de la esclavitud y por causa del pecado del hombre, la esclavitud es vista negativamente. Pero, escucha, la esclavitud que el creyente debe considerar es una esclavitud digna, una esclavitud honrosa, una esclavitud bondadosa. ¿Por qué? Porque está basada en el reconocimiento de la bondad de Dios como mi amo. No está basada en el concepto de la maldad de los amos humanos, está basada en el concepto de la bondad de Dios como mi amo. Mi amo es supremo, es perfecto, es amoroso, es justo, es bondadoso, es proveedor. Así que un esclavo, que se caracteriza sobre todo porque se reconoce deudor de su amo, tiene una deuda con su amo, no se considera a sí mismo dueño de lo que es, de lo que hace. No es dueño de su tiempo el esclavo, ¿verdad? No es dueño de su tiempo, no es dueño de sus posesiones, no es dueño de sus metas. No se considera como un siervo voluntario que en cualquier momento puede dejar de servir, sino que hemos sido comprados. Somos posesión de Dios. Tenemos un dueño y nosotros somos sus siervos. Y la sangre de Cristo fue el pago y estamos bajo su autoridad. El creyente que se considera a sí mismo, que tiene conciencia en su mente de ser un siervo, un esclavo de Dios, depende del Señor en oración para vivir una vida que le agrade, que sea para su gloria. Y hermano, estamos necesitados de esto. Estamos necesitados de esto. Todos creemos que nuestra vida es nuestra y las decisiones que tomemos son nuestras. Pero aquellos que hemos sido salvados y estamos bajo el señorío de Cristo no podemos vivir bajo ese engaño de la carne. Las dos expresiones del salmista como siervo enfatizan una relación de ser siervo y la relación con la palabra de Dios. Mira el versículo 17. La relación de la consideración de ser siervo con la palabra de Dios se muestra cuando dice al final del versículo 17, para que viva y guarde tu palabra. Sin una consideración propia de ser esclavo de Cristo, entonces la palabra de Dios no será para nosotros aquello que debamos vivir y aquello que debemos guardar. Favorece a tu siervo para que haga lo que hace un siervo. ¿Qué hace un siervo? Vive y guarda la palabra de Dios. Estas son dos palabras que significan que nuestra vida de obediencia a su palabra proviene de un deseo y amor por su palabra. Mira, observa esa palabra, versículo 17, guarde tu palabra. Esta palabra guardar significa obedecer por considerar valioso el mandato del Señor. No obedecer por obligación, sino obedecer por considerar que tiene gran valor y amo al Señor que me está mandando por medio de su palabra. La otra relación con su palabra está en el versículo 23. Ahí dice en el versículo 23 que frente a los príncipes que se sientan, que hablan contra él, contra el salmista se considera a sí mismo, soy esclavo bajo los estatutos de Dios en los cuales medito. Ellos se reúnen contra mí, pero yo estoy bajo el cuidado de mi amo y yo medito en sus estatutos. No busco a otro para enfrentar la situación, no busco el consejo de otro, sino que meditar en la palabra de Dios
requiere que nos consideremos como lo que somos, esclavos de Cristo. La segunda consideración que debemos tener a la hora de orar al Señor para hacer su voluntad en nuestra vida, la primera hemos dicho como esclavos, la segunda es como peregrino. El salmista se considera a sí mismo un peregrino. Mira el versículo 19. Peregrino soy en la tierra. Esa es la declaración de este salmista. Esto significa que no pertenece aquí, que no ha nacido aquí, que no es de esta tierra, que no se ha establecido para siempre en este lugar. El peregrino es alguien que pertenece a otro país, que se dirige en camino siempre hacia otro lugar, alguien que va de paso, alguien que no echa raíces, alguien que no se establece y se acomoda. Esa debe ser la característica del creyente. Y cuando el creyente se considera a sí mismo de esta manera, entonces busca a Dios en oración para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Los creyentes hemos sido salvados por Dios y debemos considerar que esta tierra no es nuestro lugar definitivo, que estamos de paso, que no pertenecemos al príncipe de este mundo, que ya no es nuestro amo, que no nos basamos, ni vivimos, ni pensamos según la necedad de este mundo, que los pecados de este mundo ya no son nuestros deseos. Y en este contexto el salmista enfatiza un sentido concreto de ser peregrino, de ser extranjero, alguien que viaja con lo justo, en un lugar hacia otro, que necesita provisión y dirección. De tal forma que la dirección y la provisión solo vienen ¿de qué? ¿Qué dice el versículo 19? No esconda de mí tus mandamientos. Como peregrino que soy, estoy perdido. Si no tengo los mandamientos de Dios como mi guía, como mi provisión, como mi dirección, mi forma de vivir, la forma de pensar, de actuar, no son conforme a las costumbres de este mundo, ni conforme a los pensamientos que antes tenía, antes de haber sido salvado, sino que ahora soy llamado a estar renovándome en mi mente por medio de la palabra de Dios y no conformarme a este mundo, como dice Romanos 12. Así que, hermanos, la razón por la que no oramos lo suficiente es ¿por qué? Porque no nos consideramos siervos y no nos consideramos peregrinos. Cuando tú no te consideras siervo como eres y no tienes la conciencia de ser un peregrino en este mundo, sino que tú eres el dueño de tu vida y esta tierra es el lugar donde te sientes cómodo y quieres vivir como vive el resto de personas, entonces la oración desaparece de nuestra vida. La oración no está presente como debiera en nosotros. ¿Por qué? Porque no nos consideramos como siervos y peregrinos. Así que, ¿qué palabra de aplicación podríamos tomar en este punto? Examina tu vida. Examina si te estás considerando como un siervo de Cristo. Considérate, por tanto, a ti mismo como esclavo de Cristo, como un peregrino camino al cielo. Debes elevar tu mirada hacia la patria que nos espera. Debes poner tu mirada en la venida de nuestro Rey. La mesa del Señor es uno de los momentos en los que recordamos que el Señor viene. Pero a lo largo de nuestra vida, cuando nos levantamos, cuando enfrentamos todas las situaciones que el Señor permite en nuestra vida, nuestra mirada debe estar puesta en la patria celestial y en el regreso de nuestro Señor. Así que vivamos en dependencia del favor de Dios, en oración, considerándonos siervos, considerándonos peregrinos. Y necesitamos tener esta consideración correcta, bíblica de nosotros mismos. Porque, hermano, tú eres un pecador redimido. Tú no eres alguien que aceptaste a Cristo. Eres un pecador que fue aceptado por Dios por la sangre de Cristo. 3 aspectos de una oración de aquel que desea vivir para la gloria de Dios conforme a su palabra. En primer lugar hemos dicho la consideración, ¿verdad? Siervo y peregrino. El segundo aspecto de esta oración es el clamor. El clamor. El salmista hace 4 clamores, 4 peticiones clamorosas, 4 peticiones a Dios en esta oración. Y ese clamor nos guía a nosotros para adorar a Dios en nuestra vida, repitiéndolos en nuestras oraciones.
En primer lugar, el salmista clama al Señor pidiendo el favor. Lo hemos leído ya en el versículo 17, ¿verdad? Favorece a tus siervos. Ese es un clamor. No es un mandato, aunque es un verbo imperativo. Escucha, cuando un verbo imperativo, el sujeto es un creyente y el receptor del verbo es Dios, no es una orden. ¿Quién se le ocurre darle una orden a Dios? Sino una petición, un clamor. Así que nuestro clamor debe empezar dependiendo, pidiendo, rogando al Señor por su favor. El favor significa actúa con bondad conmigo. Es lo que dice la Reina Valera, haz bien a tu siervo, dice la Reina Valera. Favoréceme es actúa con bien hacia mí, dame tu bien. Y esta palabra se traduce la mayoría de las veces como destetar. Esa palabra destetar es el momento en la vida en la que recibe el derecho a heredar las bendiciones de los padres. En el momento en el que alguien es destetado, significa que ya tiene derecho a recibir las bendiciones de la herencia de sus padres. Y el salmista está diciendo, dame tu herencia, dame tu bondad, dame lo que tú has preparado para mí por medio de tu bondad. Y quisiera hacer dos observaciones ante esta declaración, ante este clamor. Primero, reconocer que el favor es por gracia. Esta petición no es dame la bondad que merezco. No, ni mucho menos. Es la bondad que reclama un esclavo. Así que el esclavo no va a pedir dame tu bondad porque lo merezco como esclavo, sino dame tu bondad que no merezco como esclavo, sino que reclamo o que pido o que deseo, anhelo por tu bondad. Porque tú eres bueno, no porque yo lo merezca. En segundo lugar, reconoce que el favor no está dirigido a mis intereses egoístas. Dame tu bondad porque esto es lo que yo anhelo. Porque yo quiero esto para una vida feliz. Porque yo necesito esto para estar satisfecho. Porque quiero que tú me des estas cosas. Esto es lo que utilizan en el falso evangelio de la prosperidad. Que tú debes pedir a Dios todo lo que tú quieras en tu vida porque Él te lo va a dar. Pero esto no es lo que el salmista está diciendo, ni la Biblia dice nunca esto. Que Dios nos va a dar en base a nuestro egoísmo. Más bien Santiago dice, pedid y no recibid porque pedid mal para vuestra propia satisfacción, para vuestras propias pasiones pecaminosas. Así que el propósito está centrado, favoréceme, ayúdame, dame tu bondad para que yo pueda ser para tu gloria. No para satisfacer mi necesidad pecaminosa, sino para satisfacer, escucha, mi necesidad de glorificarte. ¿Glorificar a Dios para ti es una carga o es una bendición? ¿Es una necesidad glorificar a Dios o es una obligación? El salmista está pidiendo el favor de Dios para que de esta manera él pueda vivir y guardar la palabra de Dios. Así que no está aquí enseñando que debemos orar al Señor, clamando porque Él nos dé el frigorífico, el coche, el trabajo y todas esas cosas que creemos que necesitamos. Sino, Señor, ayúdame, dame todo tu favor para que yo pueda vivir y guardar tu palabra frente a cada situación que tú pongas en mi vida. ¿Cuál era la situación que este hombre estaba viviendo? Pues tenía allí a los reyes reuniéndose en contra suya. Y él no dice, dame tu favor para que yo pueda vencer a estos reyes, para que yo pueda vencer a los opositores, sino para que yo pueda vivir y guardar tu palabra. Pueda responder a cada situación que tú permites en mi vida de la manera en la que Cristo lo haría. Bíblicamente, sabiamente, que es lo mismo, interpretar la palabra y aplicarla a nuestra vida para que podamos ser para la gloria de Dios. Así que como pecadores redimidos por Dios, para su gloria, entonces debemos clamar a Dios humildemente, Señor, dame tu bendición, tu bondad que no merezco, para que yo pueda ser para tu gloria, para que yo pueda vivir conforme a tu voluntad. Ese es el primer clamor, pedir su favor. El segundo clamor a Dios de un pecador redimido es, abre mis ojos, abre mis ojos. Dice el versículo 17, abre mis ojos para que vea. Esta expresión es un sentido figurado, ¿verdad?
El salmista no es que esté orando con los ojos cerrados y quiere abrir sus ojos, o que tenga un impedimento físico, que tenga una enfermedad de visión. No, esto es un sentido figurado, no literal. Se refiere a los ojos espirituales. Escucha, los ojos espirituales es lo siguiente: la capacidad de ver las cosas como Dios las ve. Abre mis ojos significa dame la capacidad espiritual para ver las cosas como tú las ves. En nuestra salvación, o aquellos que han sido salvados, podemos decir que estábamos ciegos y Dios nos dio la vista. Hemos recibido vista. Pero en nuestra santificación progresiva somos miopes. Somos miopes. Necesitamos continuamente ver con nitidez. Que el Señor obre en nuestra vista. El salmista no está pidiendo sálvame otra vez. Abre mis ojos porque estoy perdido en mi conciencia espiritual. Estoy muerto espiritualmente, ciego espiritualmente. No. Está diciendo ayúdame continuamente a ver las cosas como tú las ves porque soy un miope espiritual. Continúo necesitando la obra de Dios en mi vida para ver con nitidez, con claridad. Tener un discernimiento espiritual, tener una capacidad de valorar las cosas como Dios las valora. Y solo Dios puede obrar en nuestros ojos espirituales para poder ver con claridad. Así que, ¿qué significa abre mis ojos? Significa esto: no solo ver, sino entender. No significa ver algo, sino significa entender. Tener una conclusión en mi mente. Sacar la conclusión correcta de aquello que veo. Dame el discernimiento. No como cuando vas al médico, al oculista y te ponen ahí una letra, ¿verdad? Tú ves algo y sacas la conclusión de una letra. Esta letra es tal. Y sabes si es miope o no, o si necesita más graduación o no, cuando en lugar de una D es una O. Pero tú has sacado la conclusión de una letra diferente. Eso es lo que necesitamos. Ver las cosas y entenderlas a la luz de la palabra. Pero concretamente el salmista dice que quiere que Dios le abra los ojos, pide que Dios le abra los ojos para que vea el qué, para que vea las maravillas de tu ley. Y aquí hay que observar un detalle, es que la mirada del hombre, del creyente, debe estar puesta ¿dónde? En la palabra de Dios. Él no quiere que abra los ojos para ver la riqueza, la belleza de este mundo y las cosas que te rodean, sino hazme ver las maravillas de tu palabra. Ahí es donde tiene que estar los ojos del creyente. Los ojos de aquel que se considera un siervo y peregrino es en el mapa, en la ley, en la provisión de su palabra. Es más, cuando dice el texto, para que vea las maravillas de tu ley, esa palabra ley significa la parte más restrictiva de la palabra de Dios. La palabra de Dios en el Salmo 119 se expresa de muchas formas, ¿verdad? Mandamiento, como lo hemos visto ahí, precepto, pero cuando se utiliza la palabra ley, se está enfatizando la parte más restrictiva de la palabra. Es decir, cuando la palabra de Dios te dice, no hagas esto no se hace, esto no agrada a Dios, esto es lo que tenéis que hacer. Esa ley, para el no creyente es un fastidio, ¿verdad? O para aquel que tiene los ojos puestos en la carne, es un fastidio. Pero para el creyente, que está creciendo en santificación, aún esa parte, para él es un deleite, es una maravilla. Que yo pueda ser guiado, esto es lo que agrada a Dios, esto es lo que no agrada a Dios. ¡Qué maravilla! Porque yo quiero hacer lo que agrada a Dios. Y yo no quiero hacer lo que a Dios no le agrada. Y es una maravilla para mí poder tener esa guía. ¿Es verdad, hermano? ¿Que es la ley del Señor una maravilla para ti? ¿O es un fastidio? ¿O es un fastidio? Así que debemos proclamar al Señor para que Él favorezca, nos favorezca por gracia, para que Él también abra nuestros ojos. Para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios, no podemos hacerlo en base a nuestra opinión, sino en base a la palabra de Dios. Así que debemos clamar a Dios en nuestra oración. Y oración continua, aunque vayas conduciendo, aunque vayas en el autobús,
Aunque estés haciendo la comida o estés haciendo cualquier cosa, estás orando a Dios pidiendo, Señor, abre mis ojos, para ver la maravilla de tu ley que me capacitan para glorificarte en mi vida. Dice 2 Corintios 4, versículo 3, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Esto es, no se puede ver para ellos. Versículo 4, porque en los cuales el Dios, con minúscula, de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, así que son los incrédulos los que están ciegos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo Jesús como Señor, como el dueño soberano, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Versículo 6, pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz o en la cara de Cristo. De Cristo. Así que los que ya hemos recibido salvación, hemos visto la gloria del Evangelio de Dios en la cara de Cristo. Y ahora entonces debemos seguir clamando. Clamamos, Señor, abre nuestros ojos, que sean iluminados nuestros ojos, para que podamos ver la maravilla de tu palabra. Así que, ¿cómo podemos aplicar esto? Pues hermanos, clamemos en este modo. Clamemos al Señor para examinar nuestras vidas, nuestro corazón, de manera clara, bíblica, para que nuestros ojos puedan estar viendo y ser guiados por la palabra de Dios. En tercer lugar, el clamor de un pecador redimido por la gracia de Cristo debe hacer es favorecer a tu siervo, abrir mis ojos y que no escondas de mí tus mandamientos. Míralo ahí, cuando dice, no escondas de mí, dice el versículo 19, peregrino soy en la tierra. No escondas de mí tus mandamientos. Si estás subrayando la Biblia de alguna manera y los verbos en imperativo los estás encuadrando, estos son verbos que puedes encuadrar en el color en el que va dirigido hacia Dios. No son mandatos para nosotros, son peticiones hacia Dios. Y ahí se encuentra este tercer clamor, no escondas. Y esta es una petición un poco delicada. Si no nos paramos bíblicamente a ver esta petición, podemos caer en un error de interpretación que puede caer tanto de un lado como de otro. Y me explico. Que Dios esconda sus mandamientos de nosotros puede ser confundido de dos formas. Una, haciendo a Dios responsable de nuestra ignorancia. Claro, yo no lo sé porque Él esconde de mí sus mandamientos. Y esa es una forma inapropiada, equivocada de interpretar este texto. Dios no es el responsable de esconder sus mandamientos. No es responsable de esconder de nuestra ignorancia. Segunda manera de verlo equivocadamente, eximiéndonos a nosotros de la responsabilidad. O hacemos a Dios el responsable o a nosotros nos quitamos la responsabilidad diciendo, bueno, si yo soy ignorante de los mandamientos del Señor es porque Él los esconde. Pero esto es completamente equivocado si sacamos estas conclusiones. Los dos clamores anteriores se enfatizan con este tercer clamor. En primer lugar, somos incapaces y sin derecho de alcanzar el bien de Dios y poder ver por nosotros mismos las maravillas de su ley porque somos responsables de nuestra falta de visión. Es todo lo contrario. No es Él el responsable de mi ignorancia, soy yo el responsable de mi falta de visión. Y en segundo lugar, dependemos de la soberana voluntad de Dios por su gracia para que los mandamientos de Dios sean revelados a nosotros. No podemos alcanzar la revelación de Dios por nosotros mismos, pero somos dependientes de Él. Y no es Él el responsable de nuestra ignorancia, sino somos responsables de nuestra ignorancia. Dios es soberano para revelar y ocultar. Recuérdalo en Lucas capítulo 10, versículo 21. Ahí el Señor Jesús está orando al Padre y dice el texto, en aquella misma hora, Él, y se refiere a Cristo, se regocijó mucho en el Espíritu Santo
es decir, por medio de la obra del Espíritu Santo en su vida, se regocijó y dijo lo siguiente: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, es decir, soberano. Eres el Padre soberano en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Dice, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Y se regocijó mucho cuando oró esto. Que el Padre tuviera la soberanía de esconder y de revelar a quien Él quiere. Versículo 22. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y alguien más, ¿verdad? Dice, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. La revelación no es un derecho ni algo que esté a nuestro alcance, sino es un don dado por Dios, pero no nos exime de nuestra responsabilidad. Dice el versículo 23, y volviéndose hacia los discípulos le dijo, aparte, dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Esto es lo mismo que el salmista está reconociendo, que Dios es justo y soberano para, escucha, disciplinarnos por nuestro pecado y mantener oculto de nuestros ojos su palabra. Pero no es para jugar al escondite con el hombre, sino para disciplinar al hombre. Cuando el hombre confía en sus capacidades, su sabiduría para alcanzar el conocimiento de Dios, Dios oculta ese conocimiento de esos hombres. Cuando el hombre reconoce su humildad, su incapacidad, Dios soberanamente revela a esos su gloria, su sabiduría. Observa que este clamor se muestra relacionada con la consideración de ser un peregrino, en un camino que necesita guía, dirección, los mandamientos de Dios para andar en la dirección correcta y bajo la autoridad de Dios es su palabra, sus mandamientos. Así que, hermano, un pecador redimido como tú y como yo reconoce la soberanía de Dios para disciplinarnos y mantener sus verdades escondidas cuando tú y yo somos rebeldes. En cuarto lugar, el clamor a Dios que un hombre redimido por la gracia de Dios debe hacer es: quita de mí el oprobio y el desprecio. Quita de mí el oprobio y el desprecio. Este es el clamor de un hombre insultado, despreciado. El insulto y el desprecio que proviene del pecado de los hombres que nos rodean. Y como hemos escuchado en esta mañana ya en Primera de Pedro, vivimos en un mundo de opresión, de desprecio, donde es normal, natural, que suframos en esta vida. Y Pablo le escribió también a Tito en el capítulo 3 acerca de esta realidad. Tito 3, versículo 3 dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios. Esto es el tiempo en el que vivíamos sin salvación, antes de haber sido salvados. En otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Esa era la condición en la que vivíamos. Así vive el mundo alejado de Dios, haciéndose daño unos a otros. Versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, versículo 5, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino nos salvó conforme a su misericordia. Nos salvó por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Versículo 6, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Versículo 7, ¿para qué nos salvó ahora? Dice el versículo 7, para que justificados, declarados justos por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Así que podemos estar ahora pidiendo al Señor, quita de mí el oprobio, no significa quita de mí tu ira, quita de mí el sufrimiento que no merezco, sino que está pidiendo que en su soberana voluntad el Señor haga finalizar este sufrimiento que produce cansancio, enfermedad, desgaste por la opresión de este mundo. Así que le pedimos al Señor, quita de mí el oprobio y el desprecio
porque yo guardo tus mandamientos. Ahora, ¿qué significa porque yo guardo tus mandamientos? Significa que el salmista reconoce que merecemos ser librados del oprobio porque es injusto, porque yo guardo tus mandamientos, no merezco sufrir. De ningún modo, ya que Cristo, siendo perfecto, no como tú y como yo, que no lo somos, sino que Cristo, siendo perfecto, Él no lo merecía, enfrentó la cruz, como podemos leer en Isaías 53. Fue despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en aflicción, como uno de quien los hombres esconden su rostro. Fue despreciado, no lo estimamos. Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado. Esto es, el pueblo de Israel lo consideró un azotado, un herido de Dios, un afligido. Versículo 5, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por su herida hemos sido sanados. Así que, por tanto, el argumento del salmista para clamar a Dios en oración, para que quite de Él el insulto y el desprecio, no es su merecimiento, sino el reconocimiento que si viene, no vendrá como consecuencia de su pecado, no vendrá como consecuencia de la disciplina. Por tanto, este es un creyente que está sufriendo, ha examinado su vida y si hubiera este sufrimiento sido como consecuencia de su pecado, lo hubiera confesado. Pero él está diciendo, soy bienaventurado cuando sufro injustamente. Pero si es tu voluntad, que esto termine. Así que confía en la voluntad de Dios, pero pide al Señor, por misericordia, que el Señor ponga fin a ese sufrimiento. ¿Es bueno orar para que el Señor haga terminar el sufrimiento en tu vida? Sí, es bueno. Mientras terminas la oración en confianza de la voluntad de Dios, que se haga tu voluntad. Y mientras hayas examinado tu vida y hayas terminado como el salmista diciendo, estos sufrimientos no son porque yo no guarde tus testimonios, ya que lo estoy guardando. Examino mi vida y no he cometido un pecado continuo, no estoy tolerando un pecado en mi vida que Dios me pueda estar disciplinando con ese sufrimiento, sino que reconoce el salmista que Dios usa el insulto, el desprecio, para hacernos crecer en la dependencia de su gracia. Pablo le pidió 3 veces a Dios que quitara de él el aguijón que le hacía sufrir, ¿verdad? Y le dijo la respuesta divina, mi gracia es suficiente para soportar todos los sufrimientos por medio de la muerte de Cristo. Y como pecadores redimidos, entonces, tú y yo debemos procurar que nuestro insulto, nuestro sufrimiento, examinemos nuestra vida a ver si hemos dado razones para ser insultados, para ser menospreciados. Examinar que no provenga del pecado de infidelidad y que podamos decir, Señor, examino mi vida y estoy guardando tu mandamiento y cuando no lo guardo me arrepiento delante de ti y te busco en oración. Así que este sufrimiento no viene por mi pecado, sino por el pecado de los que me rodean. Pero aún así, ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Y para terminar, hemos visto la consideración, hemos visto el clamor y vamos a terminar viendo la convicción. La convicción. ¿Qué convicción tiene este salmista, este creyente? Es la misma convicción que tú y yo debemos tener. Y hay 4 convicciones de lo que el salmista reconoce en esta oración. 4 convicciones que deben estar en nuestra vida. Vamos a nombrar rápidamente, vamos a pasar por los 2 primeros rápidamente. Sé lo que soy. El salmista ora sabiendo, estando convencido de que sabe quién es. Y lo hemos dicho ya, soy peregrino en la tierra, versículo 19. Sé lo que soy. Soy un siervo, versículo 17, versículo 23. No es una declaración, es una convicción. Lo hemos dicho antes, sabemos que somos siervos, pero ¿estás convencido? No es lo mismo saber una cosa que estar convencido. ¿Qué diferencia hay? Bueno, lo que tú sabes, pero no afecta a tu vida, no es una convicción, es una información. Pero la información que afecta a tu vida se convierte en una convicción. Las convicciones afectan tu vida. Afectan tus deseos, afectan tu voluntad, tus decisiones. Así que una información debe convertirse en una convicción. Pero cuando una convicción está arraigada en tu vida y se pone en práctica, eso se convierte en una adoración.
en una adoración. Así que lo que Dios nos dice en su palabra debe ser no solamente una información, sino que debe convertirse en una convicción para poder ser un acto de adoración a Dios. Soy peregrino debe ser una convicción en tu vida, porque debe afectar todo tu ser. Así que pide a Dios que te convenza de lo que tú eres. Debes tener convicciones firmes, debes ser radical en lo que la palabra de Dios dice. No legalista, no radical en tus pensamientos, no en las costumbres, sino una convicción inamovible de que lo que Dios dice en su palabra es verdad, de ahí no se mueve. Es una roca firme la palabra de Dios. Así que esas convicciones deben estar en nuestra vida. Medita en la palabra de Dios para que se convierta en una convicción. La segunda convicción, sé lo que siento. Estoy convencido en lo que siento. Conozco mis sentimientos. Escucha, mis sentimientos no me controlan. Soy yo quien sé y tengo el control de mis sentimientos por la obra del Espíritu Santo. Sé lo que siento. Versículo 20, ¿qué sentía? Quebrantada está mi alma anhelando. Quebrantada está mi alma. El quebranto del alma es un sentimiento profundo, una emoción o un sentimiento espiritual. Escucha, no somos alma, cuerpo y espíritu. Somos parte material y parte inmaterial. Y toda la parte inmaterial está interrelacionada. No necesitamos la iglesia para la parte espiritual y un psicólogo para la parte emocional. Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que estamos divididos en tres partes. Y necesitamos entonces el médico para el cuerpo, la iglesia para lo espiritual y el psicólogo para lo emocional, lo psicológico. No es verdad, no es bíblico. Sino que todo lo que somos en la parte inmaterial está relacionado y se llama el espiritual, la parte espiritual, que afecta tus emociones, afecta tus pensamientos, afecta todas tus convicciones, todo tu ser. ¿Y alguna vez has estado roto por dentro? Entonces espiritualmente estabas roto, no emocionalmente solo, sino espiritualmente estabas roto y se ven emociones que han sido intensas de dolor, pero eso tiene que ver con el sufrimiento espiritual. Y para ello y para todo en tu vida, la palabra de Dios es suficiente y no necesitas psicología. No necesitas la necedad psicológica del mundo. La palabra de Dios es suficiente para todo aspecto del ser humano, incluidos sus emociones, todo su espíritu. Pero en esta convicción necesaria para clamar a Dios por su favor, para vivir conforme a su palabra, no significa que debemos conocer nuestros sentimientos o ser conscientes de nuestro sufrimiento. Escucha, el salmista dice en el versículo 20, expresa un convencimiento de que su más profundo sufrimiento, ¿cuál es? Cuando su alma está quebrantada, ¿cuándo es? Mientras anhelo tus ordenanzas todo el tiempo. Escucha, no es la forma en la que él anhela. Él no está sufriendo y por eso anhela. Escucha, él anhela y cuando no está en la palabra está sufriendo. Está quebrantado cuando no está deleitándose, anhelando la palabra de Dios todo el tiempo. Porque yo quisiera estar todo el tiempo leyendo. Sé que no puedo porque tengo otras responsabilidades, pero es que es mi anhelo. Es que es mi anhelo. El anhelo continuo por la palabra de Dios produce en el salmista un dolor profundo cuando no puede satisfacer ese anhelo. Escucha, no leemos la palabra de Dios porque es lo que toca. No leemos la palabra de Dios es porque me lo mandan, porque se espera de mí. Leemos la palabra de Dios porque es mi anhelo. Y cuando no lo satisfago, me siento roto. Lo necesito. Debe ser tan grande tu anhelo por la palabra de Dios que cuando no la tienes tu alma se quebranta. Así es como el salmista está describiéndose. Por ejemplo, cuando no ha podido dedicar un momento en el día a orar, a leer la palabra. Bueno, no importa ya. Y por supuesto, no podemos estar todo el día ocupándonos en eso porque eso es lo que pasaba en la iglesia de Tesalónica. Algunos decían,
Oye, yo estoy tanto tiempo en la palabra que alguien me tiene que dar de comer. Y Pablo decía, el que no trabaja, que tampoco coma. Porque hay responsabilidades. No puede estar todo el día con eso. Pero cuando lo hacemos, estamos satisfaciendo una necesidad profunda, ¿verdad? Cuando leemos la palabra no es por superstición. Es que si no leo la palabra, todo me sale mal en el día. Mentira. Eso es superstición. Sino que leemos la palabra de Dios no porque nos obligan a hacerlo, sino porque deseamos hacerlo. Y un paréntesis. Pronto empezaremos la escuela bíblica y tendremos que leer. Posiblemente más de lo que a día de hoy leemos. Pero hermano, deseamos que esa lectura no sea por obligación de un curso, sino porque así debe ser nuestro corazón, nuestro deseo, por leer la palabra más de lo que hacemos. ¿Es la palabra de Dios tu necesidad imperiosa? ¿O sufres más cuando tienes la barriga vacía que cuando tienes el corazón sediento de la palabra? ¿Cuándo sufres más? Dice el salmista en el Salmo 84, versículo 2. Anhelaba mi alma y aún deseaba con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mira el Salmo 119, en el versículo 131. Abrí mi boca, 131, versículo 131 del Salmo 119. Abrí mi boca y suspiré. ¿Por qué? Porque anhelaba tus mandamientos. Ay, ya estoy en lo que anhelo. Ya estoy. Estaba deseando volver a casa. Estaba deseando abrir la palabra. ¿Cómo debemos aplicar esto en nuestra vida? Bueno, ora al Señor, que esto sea una convicción. Señor, es para mí un deleite. Debe serlo. Y perdóname porque no lo es. Perdóname porque no estoy deseando tu palabra como yo debería hacerlo. Que debemos tener 4 convicciones en este texto. Sé lo que soy, sé lo que siento. En tercer lugar, sé lo que me espera. Sé lo que me espera. Versículo 21. Tú reprendes a los soberbios, los malditos. Esta es una convicción arraigada en las perfecciones de Dios, en el atributo de Dios. El Señor es justo y Él reprende a los soberbios, a los malditos. Y declara esta convicción. Dios en su justicia perfecta no puede hacer otra cosa a los soberbios y a los malditos que ¿qué? Que reprenderlos. Esa reprensión hacia los soberbios y los malditos tiene que ver la condenación eterna en el infierno por toda la eternidad, por esa maldición, por esa soberbia contra Dios. Pero escucha, la reprensión en la vida del creyente no es una condenación, sino una disciplina. El Señor reprende a los que ama. Y no lo hace condenándolos de nuevo al infierno o asustándolos con que pueden ir al infierno, sino disciplinándolos, trayéndolos de nuevo a la palabra, poniendo fin a esa disciplina de haber apartado la palabra por un tiempo, ya que tú la ignorabas, pero de nuevo teniendo misericordia y trayendo su palabra a tu vida. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero sí hay disciplina, sí hay reprensión. No por la justicia de Dios, sino por el amor de Dios. Precisamente yo sé, dice el salmista, que el Señor no me castigará como lo hará con los soberbios y malditos. Sé lo que me espera. Me espera la santidad perfecta. Me espera la gloria perfecta. Me espera la disciplina amorosa. Y sé que hay una diferencia entre los impíos y yo por la gracia que en Cristo he recibido. Así que aunque el pecado sigue siendo grave en la vida del creyente, los pecadores redimidos no podemos ignorar que esto traerá consecuencias en nuestra vida, pero sabremos que estas consecuencias nos santificarán. Y el creyente lucha contra su pecado en dependencia del Espíritu, de tal manera que está convencido de lo que le espera. Primera de Tesalonicenses 4:3 nos dice que la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y nos espera esa obra de Dios. Sé lo que soy, sé lo que siento, sé lo que me espera. Y la cuarta convicción, sé quién me cuida.
sé quién me cuida. Y terminamos en los versículos 23 y 24. Nos presenta aquí una misma escena en la que el salmista reconoce tres convicciones que le sostiene el cuidado en medio del peligro. Observa ahí el peligro, versículo 23. Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí. Posiblemente el autor sea un príncipe. Posiblemente, digo. Posiblemente él sea un líder. En el Antiguo Testamento la palabra príncipe es sinónimo de líder, de rey. A veces a los reyes se les llamaban príncipes, no porque todavía no habían sido reyes, sino porque se utiliza una palabra que significa líder. Por tanto, esta estrofa nos presenta un contexto en el que el creyente se encuentra en peligro, que va más allá de su fuerza, que se reúnen sus enemigos y están maquinando contra mí. Y eso ya no puedo yo controlarlo. En algún momento de tu vida te has encontrado con este sufrimiento que se escapa a tu control. Es una hipótesis que el salmista utiliza para resaltar su convicción de saber quién le protege. ¿Y quién le protege? Dios por medio de su palabra. Dice ahí el versículo 23, aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo encuentra refugio ¿dónde? Meditando en tus estatutos. También tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Por supuesto, la palabra de Dios nos enseña, y en Proverbios tenemos verdades que nos apuntan que en la multitud de consejeros está ¿qué? La sabiduría. ¿Eso qué significa? ¿Que cuanto más personas están a tu lado dándote consejos mejor? No, no es el número, sino la sabiduría de esos consejeros. La sabiduría de los consejeros. Cuanto más personas estén apuntándote a la palabra de Dios, más sabia será el consejo que te llega. La sabiduría se encuentra no en la cantidad de consejeros, sino en la sabiduría que estos consejeros traen. Consejeros bíblicos, consejeros adecuados, consejeros que nos apuntan a Dios y su palabra. Observa aquí estas tres afirmaciones que hace. Primero, meditar en tus estatutos, ¿verdad? Es decir, pensar profundamente, con interés. No leer por encima, sino meditar, escudriñar, observar el texto, entender el texto, cómo se relaciona el texto con todo lo que está diciendo y cómo eso afecta a mi vida, cómo aplicar la palabra de Dios en mi vida. Eso es meditar la palabra de Dios. Y lo que te protege del peligro es meditar en esa palabra. En segundo lugar, dice el versículo 24, también nos dice que es la misma circunstancia que lo anterior. Meditar en tu palabra, pero también deleitarme en tus testimonios. Algunos pueden estar maquinando contra mí, pero yo me deleito porque estoy protegido por los testimonios del Señor. ¿Y qué significa testimonios? Que he visto en la palabra de Dios su poder, su sabiduría. He visto cómo Él ha obrado en otros tiempos con otras personas. He visto cómo continuamente Dios le recuerda a Israel lo que hizo con ellos. ¿Cuántas veces nos tocará leer el Antiguo Testamento en estos meses? Y observa cuántas veces Dios les va a recordar a ellos que sacó de Egipto. ¿Cuántas veces? Esos son sus testimonios. Sus testimonios me muestran bajo quién estoy protegido. Cuando recuerdo los testimonios del Señor en su palabra, sé que nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios, porque si Dios está conmigo, ¿qué dice Romanos 8? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? En tercer lugar, el hombre redimido que clama al Señor por su favor para vivir una vida que le glorifique, está convencido frente al peligro que no hay mejor consejero que la palabra de Dios. Versículo 24, ellos son mi consejero. Así que la palabra de Dios es tu mejor consejero. Y cuando alguien te da un consejo bíblico que no te gusta, no busques a otro. A lo mejor no te gusta porque no es bíblico. Pero te estoy diciendo, si alguien te da un consejo bíblico, no busques a otro que sea lo que te gusta. Escucha, es la palabra de Dios, tu consejero, tu consejo, a quien quieres escuchar. Así que, hermano, tenemos que orar, pidiendo al Señor que nos ayude a vivir para su gloria. Tu oración tiene que tener dos consideraciones, que tú debes considerarte siervo y extranjero. Tu oración debe tener un clamor, y hemos visto aquí 4 clamores. Favorece a tu siervo, abre mis ojos, no esconda de mí tus mandamientos y quita de mí el oprobio.
pero también 4 convicciones. Yo sé lo que soy. Sé lo que siento y esos sentimientos están bajo el control de la palabra. Sé lo que me espera en la santificación en mi vida y sé quién me cuida, el Señor Todopoderoso.